Muy buenas. Nos proponemos analizar la relación entre inevitabilidad y contingencia históricas en la obra Muertes perpendiculares, de Tomás García López. Tomás García habla de necesidad y contingencia históricas en el capítulo 6 del libro Muertes perpendiculares, titulado La muerte de Julio César vista por Ortega y Gasset. En este capítulo, Tomás García cita un fragmento de Ortega y Gasset, donde éste dice que los historiadores se limitan a coleccionar hechos históricos, olvidando que los hechos históricos solo son reales cuando aparecen como indicios, síntomas y manifestaciones de la vida del pueblo del que forman parte. Y más aún, añade Ortega, es preciso decir que los hechos históricos no solo son producto de la vida de un pueblo, sino también del azar. Pues bien, a propósito de estas palabras de Ortega, dice Tomás García que desde coordenadas materialistas ni la historia alcanza identidades sintéticas, ni tampoco la historia depende en parte del azar, pues las instituciones culturales, las clases sociales, los estados, los imperios, no aparecen y desaparecen azarosamente, sino que resultan de una dialéctica de estados e imperios en el seno de los cuales tiene lugar la dialéctica de estados y los enclasamientos de individuos culturales por medio de las instituciones. Desde nuestro punto de vista, Tomás García acierta en su crítica a Ortega, pero solo en parte. Creemos que en parte acierta en su crítica, pero también en parte está equivocado. No es cierto que la historia no pueda alcanzar identidades sintéticas. El mismo Tomás García, en el epígrafe 5 del capítulo 1, titulado Algunos apuntes sobre metodologías alfa en la historia como ciencia humana, habla, siguiendo a Gustavo Bueno, de la historia cuantitativa, una parte del campo de la historia relativo a cifras, número de soldados, número de fallecidos en los combates, número de armas, porcentajes, correlaciones, así como de estructuras bélicas, tales como estrategias militares, ordo geométrico, cuando son acomodadas a realidades geográficas y topográficas, etc. Pero esta parte del campo de la historia, en cuanto se acoge a metodologías alfa, no cabe decir que alcanza o tiene capacidad para construir identidades sintéticas. En cuanto a la relación entre azar e inevitabilidad en la historia, también creemos que Tomás García tiene razón solo en parte. Las posiciones de Ortega y Gasset y Tomás García en torno a este asunto creemos que se pueden coordinar con lo que Gustavo Bueno llama, en el artículo sobre la imparcialidad del historiador, siguiendo a Moradiellos, contingentismo y estructuralismo, respectivamente. ¿Qué dice Gustavo Bueno sobre estas dos posiciones? En el artículo citado, Gustavo Bueno comienza haciendo algunas distinciones que consideramos importantes. Inevitabilidad y contingencia, nos dice, son ideas que necesitan parámetros, y estos pueden ser tanto metafísicos como positivos. Descartada la versión metafísica de lo inevitable y lo contingente, dice Gustavo Bueno que la inevitabilidad y la contingencia positivas no son términos opuestos, dados a una misma escala. Por ello pueden ir separados en cuanto opuestos, pero también pueden ir unidos, nos dice Bueno. Lo inevitable puede ser contingente y lo contingente puede ser inevitable. El determinismo del efecto, puesta la causa, no elimina el indeterminismo de la causa, sobre todo cuando esta causa es de orden beta operatorio. Dado el dominio histórico inmanente de las sociedades europeas cristianas que a lo largo de los siglos XVIII y XIX, en la época del feudalismo, donde irrumpió la peste negra en los alrededores de 1348, habrá que interpretar esta irrupción de la peste negra como una contingencia, cuyos efectos sobre la sociedad pueden ser deterministas, pero este determinismo no elimina la contingencia de la aparición de la peste. La indeterminación o contingencia de la causa, en efecto, no elimina el determinismo del efecto, pues las consecuencias de la peste, de los terremotos, de las invasiones, producirán efectos históricos deterministas. La aparición de la peste fue contingente, pero los hechos históricos que se suscitan a continuación en las sociedades medievales serán deterministas, en el sentido de que los individuos seguirán actuando determinados por causas suprasubjetivas. Simplemente lo que habrá ocurrido es que el curso histórico habrá iniciado una trayectoria de bifurcación,
pues el determinismo histórico del materialismo filosófico es determinista, pero no unilineal, ya que admite bifurcaciones. Por lo tanto, lo que se deduce de aquí es que determinismo y contingencia, o inevitabilidad y contingencia, no son términos incompatibles y excluyentes. Pueden ocurrir al mismo tiempo porque ocurren a distinta escala. La contingencia de la causalidad exógena sobre el dominio de referencia en cualquier caso puede tener un carácter tanto alfa operatorio, nos recuerda bueno, propagación de la peste, terremotos, meteoritos, o bien un carácter beta operatorio, es decir, sujetos operatorios que rodean al dominio acotado, al que incluyen en sus planes y programas comerciales, militares o religiosos. Por lo tanto, en cuanto al contingentismo y el estructuralismo, lo que nos dice bueno es que azar o contingencia y determinismo se dan a escalas diferentes y no son excluyentes. Hay otra razón por la cual la dicotomía entre contingentismo y estructuralismo es una falsa dicotomía, y son lo que Gustavo Bueno llama sujetos insustituibles. Gustavo Bueno, en efecto, distingue entre sujetos sustituibles y sujetos insustituibles. Los sujetos en el campo de la historia, los sujetos operatorios sustituibles son aquellos que pueden ser sustituidos por otros sujetos equivalentes dentro de un contexto K dado, a una escala histórica determinada, por ejemplo una batalla, un ejército, un estado. El oficial muerto en una trinchera acaso es perfectamente sustituible por otro oficial de condiciones análogas. Los sujetos operatorios no sustituibles, en cambio, serían aquellos cuya posición en la estructura de la sociedad los hace irreemplazables. Tal sería el caso del Bonaparte de Engels. Bonaparte no hubiera podido ser sustituido por otro subteniente a escala de primer cónsul de París y luego a escala de emperador, etc. Pues bien, según Gustavo Bueno, los sujetos insustituibles rebasan la dicotomía entre contingentismo y estructuralismo. La rebasan porque el comportamiento de estos sujetos no es contingente, pues ellos no son centros libres de voluntad, sino un cruce de líneas de fuerzas deterministas, sociales, políticas, religiosas, etc. Pero tampoco su acción se puede reducir a estructuras alfa operatorias, fatalistas, en tanto que ellos son individuos ideográficos y por lo tanto el curso de la historia no los elimina. El papel de estos individuos determina bifurcabilidades, rebasando el determinismo unilineal. Pero esta bifurcabilidad, que en cualquier caso puede ser equifinal o no, no es contingente ni fatalista. Se trata de un determinismo no unilineal. Por lo tanto, en contra de lo que afirma Tomás García, el curso de la historia no está por encima o es ajeno a las operaciones de los individuos, pues los individuos insustituibles sí pueden iniciar trayectorias bifurcables en el curso de la historia. ¿En qué lugar queda la libertad y la responsabilidad de los individuos en la historia a partir de estas consideraciones? En este punto, Gustavo Bueno también hace algunas distinciones importantes. Bueno no niega la libertad de los individuos, de los grupos y de los estados, pero dice que no todas las acciones libres tienen importancia histórica. La libertad, en cualquier caso, es siempre una libertad institucional, una libertad moderada y canalizada por instituciones, que son las que hacen posible no solo la libertad de, sino también la libertad para. Pero esta libertad no excluye el determinismo, sino que el determinismo es una condición de la libertad. En un mundo indeterminista no sería posible el ejercicio de la libertad. Dice Gustavo Bueno, en la lectura 4 de la obra El sentido de la vida. En efecto, la libertad no se opone al determinismo, al margen del cual no cabe hablar de causalidad, sino a la impotencia, que es precisamente la incapacidad para causar. Es decisivo, además, tener en cuenta, a fin de medir el alcance de la idea de libertad, que las acciones causales de las personas y de la sociedad de personas, que tienen lugar siempre en un contexto circular, en el que aparecen enfrentadas a otras personas o a otras sociedades de personas, intervienen en el hacerse del mundo, lo que significa que el mundo, en sus componentes radiales, circulares y angulares, no está previsto enteramente al margen de nuestra propia libertad. A nivel histórico, dice Gustavo Bueno, la libertad formal, que admite grados, es la libertad
de los sujetos insustituibles, pero también la libertad de las clases sociales o de los estados o imperios, que son los que pueden determinar bifurcaciones en la historia, afirma Gustavo Bueno. Cuanto a la responsabilidad y la culpabilidad, es evidente que la responsabilidad en la historia histórica recae sobre los sujetos operatorios singulares, insustituibles, y cuando estos son insustituibles, parece que el grado de imputabilidad de los sucesos se incrementa, tanto si los efectos son gloriosos como si son miserables. Sin embargo, y en la medida en que el sujeto operatorio insustituible es sólo un cruce de líneas diversas, y en todo caso sus acciones necesitan estar asistidas por un grupo, la imputabilidad tanto de la gloria como de la miseria deja de serle exclusiva. No se diluye, pero tampoco cabe concentrarla en él. Y esto incluso si el sujeto insustituible se le imputan crímenes horrendos, como es el caso de Carlomagno o de Hitler. Pues estas imputaciones habría que extenderlas no solo a sus inmediatos colaboradores, sino al gran número de quienes apoyaron o alentaron sus decisiones. Y respecto a los grupos y a los pueblos, dice Gustavo Bueno, en efecto, si las personas individuales no pueden entenderse casi nunca como haces de operaciones, capaces de desarrollarse en régimen de independencia o aislamiento, sino como cooperaciones entre personas distintas, entonces será también preciso introducir el concepto de libertad cooperatoria, una libertad que afectará no ya solo al individuo en cuanto tal, sino a grupos de individuos, incluso a todo un pueblo. En este caso, solo este grupo humano o este pueblo como tal, y no el individuo, sino solo el individuo como parte cooperativa del grupo del pueblo, podrá considerarse libre. O sea, que no solo cabe predicar la libertad de los hombres, también de los pueblos. Liber significará, según esto, el que pertenece al pueblo, es decir, al pueblo vencedor. Pero un pueblo será libre, en la perspectiva de este modelo dialéctico, no solo en el momento de buscar una libertad negativa, que acaso conduce solo a una vacua autonomía, sino en el momento de constituir una libertad positiva, una libertad para ejercer una acción sobre los otros pueblos y en el límite sobre todos los pueblos. En síntesis, y ya para terminar, queremos decir que la historia, en cuanto a historia cuantitativa y por lo tanto en cuanto se construye por medio de metodologías alfa, este campo concreto de la historia, en contra de lo que dice Tomás García, creemos que sí tiene capacidad para alcanzar identidades científicas de carácter sintético en cuanto a historia cuantitativa, y que el curso de la historia admite la contingencia, pues la contingencia no elimina el determinismo, cuando este determinismo se interpreta en un sentido de bifurcabilidad y no unilineal. Y hasta aquí nuestro análisis de las relaciones entre inevitabilidad y contingencia en la historia, al hilo de nuestros comentarios sobre el libro Muertes perpendiculares de Tomás García. Muchas gracias.